Ahora vamos a pasar a lo que es el caso del rectificador de onda completa con un circuito tipo puente. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Diseñar un circuito rectificador de una completa tipo puente con un capacitor como filtro. Vamos a utilizar una resistencia de carga de 10 ohms. El voltaje del transformador RMS es de 24 voltios. Y vamos a considerar un voltaje de rizo de 2 voltios. Bien, vamos a proceder a calcular el voltaje pico. Para el voltaje pico, recuerden que tenemos que multiplicar el voltaje RMS por la raíz de 2. Le ponemos voltaje pico, raíz de 2 por el voltaje RMS. Y eso nos da, verificamos, serían los 24 voltios por la raíz de 2. Y eso da un voltaje de 33.94 voltios. Estimamos nuestro valor Vm. Bien, para el caso del rectificador tipo puente, la señal aquí, el transformador, no tiene un tap central, solamente tenemos un solo devanado, lo que significa que la corriente va a circular a través de 2 diodos en un semiciclo y va a circular a través de otros 2 diodos en el siguiente semiciclo. Para el semiciclo positivo, la trayectoria es la siguiente. Va a circular el voltaje por el diodo 2, se polariza en directa. El diodo 4 queda polarizado en inversa, por lo que no le queda opción a la corriente más que circular por la resistencia de carga. Continuamos el recorrido y el diodo 1 por el voltaje del semiciclo positivo queda polarizado en inversa, por lo que al continuar el recorrido de la corriente que viene proveniente de RL, se va a polarizar en directa el diodo 3. El diodo 4 ya está polarizado en inversa y circula por el devanado. Para el otro semiciclo, para el semiciclo negativo, el voltaje va a circular por el diodo 4, RL, y el diodo 4, RL y el diodo 1, cerrándose el circuito. Es decir, por cada semiciclo va a quedarse o se van a polarizar en directa 2 diodos. Mi voltaje máximo va a ser el voltaje pico menos el voltaje de uno de los diodos menos el voltaje del otro de los diodos. Por lo que a los 33.94 voltios debemos restarle, para un diodo de silicio que digamos que tiene 1.7 voltios, nos queda que nuestro voltaje M, nuestro voltaje máximo sería de 32.24 voltios. Ese es el caso para un rectificador tipo puente, que van a pasar por cada semiciclo la corriente por 2 diodos. Por lo tanto, mi voltaje pico tiene que alimentar a 2 diodos y a la resistencia de carga. Con eso queda más que explicado que mi valor máximo en la resistencia de carga es 32.24 voltios. Eso ocurre para cada semiciclo. Muy bien. El voltaje de rizo es de 2 voltios. Vamos a estimar el voltaje de corriente directa. En mi voltaje de corriente directa sería el voltaje M menos mi voltaje de rizo entre 2. Sustituimos y nos queda 32.24 voltios
menos 2 voltios, que es el voltaje de rizo, entre 2. Mi voltaje de corriente directa nos quedaría de 31.24 volts. Ya eso es corriente directa. Calculamos la corriente de salida de corriente directa y es igual a mi voltaje de corriente directa entre la resistencia de carga, por lo que dividimos 31.24 voltios entre los 10 ohms. Y esto me da una corriente de 3.124 amperios. Ya es una corriente generosa. ¿Sale? Ya bastante respetable esos 3.124 amperios. Ya que tenemos esos datos, vamos a calcular el voltaje del capacitor. Para el capacitor. Muy bien, ¿qué tenemos para el capacitor? Que el valor del capacitor es igual a el voltaje pico entre la frecuencia por la resistencia de carga por el voltaje de rizo. Tenemos 33.94 voltios entre 120 Hz, que multiplica a los 10 ohms, y eso que multiplica a mi voltaje de rizo, que es de 2 voltios. Hacemos la operación. En mi caso multiplico 120 por 10 y por 2, que es el voltaje de rizo. Le sacamos el inverso y eso lo multiplico por 33.94. Ustedes háganlo en su calculadora y verificamos. Tenemos que el resultado nos da un capacitor de 14.141.6667 microfaradios. Nos da un valor bastante elevado. Vamos a estimar el voltaje del capacitor. Voltaje del capacitor. Voltaje del capacitor es igual a 2 veces el voltaje pico. Y tenemos que multiplicar 2 por los 33.94 voltios. Y eso nos da un aproximado de 67.88 volts. En el caso del voltaje de pico inverso no hay mayor problema. Voltaje de pico inverso ya saben que para cada diodo es el voltaje pico, o sea que debería soportar 33.94 voltios en polarización inversa. Calculamos de la otra forma. Utilizando ahora el valor de IP, utilizando IP, ¿cómo nos quedaría? Pues IP es igual a BP entre RL, mi valor máximo, que son los 33.94 voltios. Y eso lo vamos a dividir entre los 10 ohms. Nos daría un aproximado de 3.394 amperios. Con esto vamos a utilizar la fórmula C igual
a corriente pico por periodo entre el valor del voltaje de rizo. Sustituimos 3.394 amperios por mi periodo, que es de 8.33 milisegundos, que es el tiempo que hay energía, entre 2 voltios, que es mi voltaje de rizo. Sustituyendo, pues nos queda 3.394 por 8.33 milis. Y eso lo dividimos entre 2. Y nos queda que el capacitor es de 14.141.61 microfaradios, que comparándolo con el que calculamos previamente, la variación es mínima, da prácticamente el mismo resultado. Y así queda para el caso del rectificador de onda completa utilizando el circuito tipo puente.